mi Salvador, necesito de Él. Es mi Salvador. Amén. En esta noche vamos a cantar un himno que se titula Que mi vida entera esté. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos estar enteramente entregados a Cristo Jesús. Amén. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Vamos a cantar este himno para honra y gloria del Señor. Es
Muy bien, yo creo que todos necesitamos al Señor, hermanos. Y yo creo que lo necesitamos todos los días de nuestra vida. Amén. Por eso en esta hermosa noche vamos a seguir alabando el nombre de Dios. Y lo vamos a hacer con el canto que dice un día a la vez. Amén, hermanos. Un día a la vez, porque todos los días necesitamos a Dios en nuestras vidas. Así es de que creo que ya está listo nuestro hermano Brian. Me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. El ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viste entre los hombres, tú sabes, mi Dios, que está peor, es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. El ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén, hermanos. Que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Muy bien, agradecemos a nuestros hermanos por el servicio de canto. Hermana Yuri, ¿se gozó del servicio de canto? Amén. No cabe duda que a través de las alabanzas también podemos acercarnos a nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Cada canto tiene algo especial en su letra que también podemos meditar. Que el Señor siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Ahora queremos compartir con ustedes unas revistas bien bonitas, ¿verdad? Entonces vamos a hacerles unas preguntas y esperamos que estén listos para poder contestar.
Muy bien, sé que los hermanos a veces sabemos la respuesta, pero démosle la oportunidad a los amigos que se encuentran en este medio con nosotros. O también ustedes les pueden ayudar para que ellos puedan ganarse esa revista. Muy bien. Vamos con la número 1. ¿Cuál es el nombre de la parábola de la que se habló anoche? ¿Quién habló? Se escucharon varios. ¿Cuál dijo? No. Hablamos Amén. de la Biblia. Por favor, algún diácono que nos pueda compartir. Los obreros de la viña. Amén. Por favor, el que respondió que se pueda poner Hermana de pie. Martita. Vamos con la pregunta número 2. Anoche hablaron de que un personaje fue perseguido por la iglesia. ¿Quién fue ese personaje? ¿Quién? Amén. Amén. Fue Acá Pablo. respondieron. Fue Pablo que fue perseguido por la iglesia. Número 3. ¿Quién dijo que crucificaran a Jesús? El pueblo. El pueblo. Amén. Pero, No identificamos. ¿quién respondió? ¿En dónde? Que nos ayuden. Por favor, necesitamos que nos ayuden a compartir. Acá, que nos puedan apoyar. Bueno, vamos a ir avanzando. Pregunta número 4. Anoche se citaron varios libros de la Biblia. ¿Cuáles fueron esos libros? No queremos las citas, solo los libros. Les vamos a dar una pista. Fueron 3 libros que se citaron anoche. ¿Cuál es el? Un valiente que se ponga de pie y los diga. Ajá, ¿sí? ¿Sí? Mateo, Corintios e Isaías. Amén. Hermanos, Muy bien, vamos con la número 5. ¿Por qué no debemos fijarnos en las cosas que se ven? escuchemos bien la pregunta. ¿Por qué no debemos fijarnos en las cosas que se ven? ¿Por qué? Porque son pasajeras, muy Amén. bien, son temporales, ¿verdad? Solo tenemos que ver a Cristo Jesús, que es para siempre, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, nuestra lectura bíblica de esta noche la encontramos en 1 de Pedro 2:21 y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿De quién vamos a seguir las pisadas? ¿De quién, hermanos? De Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este momento tendremos un libro especial, así que le damos el tiempo a nuestra hermana que nos trae ese libro especial con esa voz angelical, ¿verdad? Así es de que abramos nuestro corazón y permitamos que el mensaje que ella nos trae a través de esta alabanza también sea una forma que nos ayude a poder acercarnos a Dios. Es mi Salvador, Entonces sí, 1, 2. Me imagino, hermanos, que todos los que estamos aquí en esta noche es porque hoy hemos preferido a Cristo Jesús. Que esta alabanza, hermanos, quede en lo muy profundo de cada uno de sus corazones.
más bello que el lirio es su limpio blanco. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que ser rey de cualquier nación, y el pecado prefiero mi Cristo, soy libre. Por el mundo no hay. Amén. Muy bien, agradecemos a nuestra hermana por ese hermoso especial. Hermana Yuri, qué privilegio tenemos esta noche porque también tenemos un segundo momento especial. Amén. Pues en esta linda noche evangelística, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes un lindo poema que nos trae nuestra hermana Irma Warner, el cual nos va a invitar a reflexionar, ¿verdad?, sobre el amor de Dios, y sabemos de que a través de las palabras que ella nos trae también pueda ayudarnos a nosotros a acercarnos cada día más al Señor. Amén. Muy bien, le vamos a dar el tiempo a ella. Muy buenas noches, hermano. Que Dios les bendiga. Creo que no se va a aburrir de este poema, porque siempre lo he traído, que me gusta mucho ver cómo el Señor sufrió en la cruz. Caminando por un lóbrego sendero, va Jesús herido y maltratado, va sufriendo cual reo malvado, siendo él el mansísimo poder, y fijando su mirada en el camino, ve a una madre que se desafía, es su adorado. Claro, yo cuando era niño, díjole su madre, ¿dónde te llevan, creador del universo? ¿Por qué te tratan como un traidor? Díjole Jesús a su madre, voy a redimir la humanidad, voy a cumplir el suplicio de la cruz. Quiero hoy, Señor, que tú me ayudes, Señor, a subir la cuesta del Calvario, como tú subiste con valor silencioso y temerario. Ayúdanos, Señor, a ser como tú fuiste. Amén. Muy bien, agradecemos a nuestra hermana Irma por ese bello poema, que el Señor la siga bendiciendo. Ahora ha sido el momento que preparemos nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar la palabra que el Señor tiene esta noche para cada uno de nosotros por medio de nuestro pastor Juan López. Amén.
Hermanos, feliz noche. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, hermanos? Amén. Muy bien. ¿Me miro bien? ¿Me miran bien? Amén. Muy bien, espero que se vea bien. Bien. Esta noche necesito su atención. Hablamos de los dos espíritus. Hablamos de los dos espíritus. Vamos a hablar hoy de los dos llamados de la Biblia. ¿Cuántos llamados? Dos llamados. Muy bien, gracias a los hermanos que nos están acompañando, que están viajando de lejos. Que Dios los bendiga esta noche al estudiar su palabra. Y espero que Dios nos visite esta noche con nosotros. Venga hoy a visitarnos. Espero que Dios venga hoy a acompañarnos. Que su presencia se sienta esta noche con nosotros. Amén, hermanos. Pregunto, ¿cómo estuvo el día hoy para usted? Bien. Hay gente que dice, bendecido, en prosperidad, victorioso. Está bien. Pero hay que ser honesto. Hay días difíciles. Para mí, el día de ayer fue un día muy triste. Y hoy acaba todavía un poco triste. Porque anoche, para mí fueron 2 días muy complicados. No le contaba a nadie, hasta hoy lo voy a contar. Ayer me llamaron en la noche de tarde una amiga, muy amiga querida, que todos son amigos míos de la familia. Mandó un mensaje y me dice: otra tragedia en la familia. Me puso un mensaje: otra tragedia. Y me puso el nombre del familiar. Hermanos, no estuve tranquilo. Y era tarde. Y yo estuve llamando y no me contestaba. Buscando llamando a la familia. ¿Qué pasaba? Cuando al final me da la información, mi amigo que yo conocí desde un niño, un muchacho de la iglesia, nació en la iglesia, creció en la iglesia, papás adventistas, sus abuelos adventistas, toda la familia adventista, todos son adventistas, amigos míos de muchos años. Mi amigo que me puso a muchacha, Josué se encuentra entre la vida y la muerte. Y llevamos un accidente. Me maneja carro de un muchacho joven, accidente, un golpe. Y después me aclaran el asunto. El nombre del muchacho, me dicen, está en el hospital, tomó veneno y su caso es un caso imposible. Hermanos, no pude dormir anoche, me impactó esa historia, me impactó, me afectó eso. Y todo el día pasé triste por eso. Un joven lleno de vida, un muchacho bonito, joven, hermoso, gente con mucho dinero, gente bien. Llamé a mi familia, oren por ese muchacho, oremos por el muchacho. Y varios hermanos me respondieron: hermano Juan, el caso de este muchacho no hay esperanza, no hay esperanza, no hay esperanza. Está entubado, está inconsciente, ya no se puede hacer nada con él. Pero oremos, pero no hay esperanza. Llamé a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, oremos. Hoy que venía, me ponen un video, esta amiga odontóloga me dice: hay esperanzas.
el joven ya abre los ojos, ya está consciente. Gloria a Dios. Esta noche yo quiero hablar de algo que en mi corazón se impresiona, porque este muchacho, como otros más, me ha tocado a mí asistir a 2, a 3 entierros de muchachos cristianos que nacieron en la iglesia y tomaron la fatal decisión de cortar su vida. Y me mandan otra noticia hoy, otra muchacha igual, con deudas, con problemas, y tomó la misma decisión. Entonces mi pregunta esa noche, mi pregunta es entonces, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la juventud, las señoritas, los muchachos? ¿Cómo están los matrimonios? Las iglesias. Y digo, todo se ha complicado. La juventud se complica. Los matrimonios se complican. Todo está complicado. Las iglesias se complican. ¿Qué esperanza hay para el mundo? Y mi pregunta es, ¿qué hacemos los hogares, los papás, las mamás? ¿Cuántos hijos hay cuyos papás no se interesan en la vida de estos muchachos? ¿Cuántos padres hay ausentes en el hogar? ¿Cuántas señoritas ausentes de un papá que las oriente y las guíe? ¿Cuántas niñas ocupan el amor y el calor de un papá? No existe. Mamá ocupada trabajando, no hay tiempo para sus hijos. Los pastores ocupados, no hay tiempo para las ovejas. Todo se ha complicado. Y yo estoy seguro que mi Dios sería la solución para cada hogar y para cada muchacho. No debería ocurrir eso, hermanos. Y cuando esa noticia me llegó a mi corazón, lo primero que pensé fue en mis hijos. Dios mío, ¿habrá? ¿Será que he cumplido mi deber? ¿Será que mis hijos pueden hacer lo mismo? Yo he asistido a muchachos, hermanos. Hace un poco fui a un lugar, el joven tomó pastilla al dentista y se fue al mundo, volvió al mundo otra vez, tomó la pastilla y me, pastor, ayúdenme. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y saben qué es lo más terrible? Que mamá y papá que nunca conocí, ahora llegan al hospital. Hijo, te queremos, hijo, te amamos, hijo, no dejes. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Todo es una complicación. Los padres estamos tan ocupados en todo menos los hijos y en Dios. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Para todo menos para Dios. La juventud de Livingston, hay fiestas, hay bailes, hay tiempo para todo, para jugar. Vaya al centro, jugando, la gente jugando. No hay tiempo para Dios. Dios no está en la moda. Dios no es una moda. Y por eso muy pocos siguen a Jesús. Muchos son llamados, hermanos. ¿Y pocos qué? Y la otra pregunta que me hago es, ¿qué hace la iglesia para salvar a la juventud? ¿Qué hacemos nosotros los predicadores para salvar a la juventud, a los matrimonios? ¿Qué hacemos en la iglesia? Programas y programas y programas y programas. Y no hay poder. No hay poder hoy. La gente necesita un Dios vivo, un Dios real, no programación. ¿Cuándo voy a entender eso? Yo no ocupo una religión, yo ocupo a Jesucristo en mi vida.
Un Dios real que vive para siempre. Hoy entendí si este muchacho se salva. Mano, ¿me oyen, hermanos? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Si este mi amigo se salva, ¿me escuchan? Si este joven se salva, en el nombre de Dios, le aseguro que mamá y papá lo van a tratar mejor, ¿sí o no? ¿Sí? Hoy sí. Los seres humanos necesitamos fracasar, dolor, necesitamos pasar momentos duros para entonces humillarnos ante Dios. La gente está esperando un dolor, un accidente, una enfermedad, una muerte para entender que necesita de Dios. Un cambio de vida. Ok. Quiero invitarles a buscar un salmo muy precioso. El Salmo 24. Un texto muy conocido por nosotros. Salmo 24. 24 y versículo, el Salmo 24. Es uno de mis preferidos salmos. Salmo 24:1. Sí. ¿Estamos listos? Ahí estamos. La palabra inspirada y poderosa de Dios dice así: de Jehová es la tierra. Hermanos, ¿me escucho? ¿De Jehová es qué? La tierra y su plenitud, el mundo, ¿quién más? Y los que en él habitan. Pregunto, iglesia, ¿quién es el dueño del mundo? ¿Ah? Pregunto, ¿quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el dueño de mi cuerpo? ¿Es Dios? Y hermanos, si Dios es el dueño, el auténtico dueño, entonces el problema es que el ser humano se olvidó, señoritas, que usted no es dueña de su cuerpo. Y todo el problema del humano, del ser humano, es que no hay conciencia que el dueño se llama Jesucristo, de todo. Y hermanos, mi pregunta es, Dios es el dueño, auténtico dueño. Yo pregunto entonces, ¿y el diablo? ¿Cuánto tiene el diablo entonces? De Jehová la tierra, ¿y qué dijimos? El mundo. Entonces, esa gente borracha que anda por la calle, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece? No me contesta. ¿A quién? ¿A quién le pertenecen los borrachos y los drogadictos y las mujeres malas? ¿A quién le pertenecen? A Dios. Es correcto. Así es la respuesta. ¿A quién le pertenece Livingston? A Dios. ¿Seguro? Amén. ¿Y los barcos? Todo. Es de Dios. El ser humano se olvidó. Esas casas, esos automóviles, esos negocios
le pertenecen a Dios. Amén, hermanos. Correcto. Ahora vean, si Dios es el dueño, hermanos, yo le pregunto a ustedes, ¿la solución no sería que el mundo vuelva a Dios? ¿Sí o no, hermanos? Que todo el mundo se haga cristiano, ¿sí o no? Ahora mi pregunta es, ¿podría Dios obligarnos a servirle a Él? No. ¿Es el dueño? ¿Es el dueño? Hermanos, ¿me están oyendo? ¿Puede Dios obligar a la gente, sí o no? ¿Puede o no? Pues puede, es el dueño. Que no lo vale es otra cosa, es el dueño. ¿Y saben una cosa, hermanos? Si yo fuera Dios, yo lo haría. Yo lo haría. Hermanos, ¿me escuchan ahí arriba? Yo lo haría. Yo haría que el borracho va a la cantina y toma el trago y le pondría un calambre que no puede tomar de nuevo. Yo haría que el hombre que va a matar le pondría un calambre en el brazo, un dolor que no puede matar. Eso haría yo. Sí, eso haría yo. El que va a ir a bailar le pondría un calambre en el cuerpo, no puede bailar. Eso haría yo. Pero es cierto que ustedes tienen razón, Dios no hace eso. Pero puede hacerlo, ¿sí o no? Puede hacerlo. Dios podría en este mundo mandar un terremoto a Guatemala y todo el mundo se arrodilla ante Él, ¿sí o no? ¿Lo puede hacer? Y me gustaría que a veces lo hiciera. Muy bien. El tiempo es enemigo, lastimosamente. Tengo mucho que estudiar y mucho que hablar, muchos aspectos bíblicos, pero tengo que ir a llegar. ¿Quién es el dueño de su vida, hermano? ¿Sí? Es fácil decirlo, pero complicado de hacerlo. Yo puedo decir, Dios es el dueño de mi vida, pero cuando yo decido, yo hago lo que yo quiero. ¿Ah? Como lo que quiero. Me visto como quiero. Me enamoro como quiero. Pero este mundo fuera un oasis, este mundo fuera perfecto si todos hiciéramos la voluntad de Dios, hermano. ¿Sí? Bien, ahora quiero ir a la segunda parte, final. El mundo necesita de Dios, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí. Ahora mi pregunta es, ¿por qué Dios no nos obliga? Yo quisiera que lo hiciera Dios porque a mí me conviene servirlo a Él. Por ejemplo, yo pregunto, hermanos, ¿alguna vez Dios obligó a alguien? ¿Ah? Pregunto, ¿Dios obligó a alguien alguna vez? ¿Seguros? ¿Obligó Dios a Moisés, sí o no? ¿Obligó a Jonás, sí o no? Jonás quería ir a predicar. Hermanos, escúcheme, Jonás quería ir a predicar a Nínive. Y fue por buena voluntad. ¿Qué hizo Jonás, hermanos? ¿Huyó Jonás, sí o no? Se fue a otro lugar. ¿Dios lo obligó, sí o no? Para mí que sí. Él no quería ir. No quería ir. Hay gente que conozco en la iglesia que está enferma y ahí está porque se enfermó. Escucha, hermano. No quería ir a la iglesia, se enfermó, ahora está en la iglesia. Sí. Yo sí quisiera que Dios me obligara. Y el día que Juan López no quiera servirle, que Dios me obligue a servirle, porque a mí me conviene servirle. Yo no gano nada con el diablo, solo con Cristo Jesús.
Hermano, le invitamos a la campaña, a la conferencia, le invitamos a la iglesia. ¿Sabes qué dice la gente? ¿Saben cómo la gente responde? Sí, muchas gracias. Aunque sea un día una iglesia. La gente piensa que el favor es para nosotros. ¿Me escuchan? La gente piensa que el favor es para la iglesia o para Dios. No, hermano. El bien es para usted mismo. Usted cuando viene a la iglesia, usted es bendecida y prosperada. Enriquecida, bendecida, su familia es bendecida. La gente no entiende que la religión no es un pasatiempo, no es una iglesia, no es una misión, es el Cristo viviente, hermanos. Hay poder en Cristo Jesús. Y ese himno, hay poder en la sangre que vertimos. Hay poder. El hombre cree que la religión es ganar dinero, es emoción, caer al suelo, es emocionalismo. Dios es poder para cambiar las vidas, hermanos. Entonces la juventud no entiende eso, el adulto no entiende eso. Aunque sea un día voy a acompañarlo a la campaña, hermanos, quien me invita a la campaña no es la iglesia, es Cristo Jesús el dueño del mundo. Dios invita al hombre a cambiar su vida. Dios invita al hombre a cambiar de vida. Dios lo invita. No es la iglesia. Ahora, Dios invita, hermanos, amén. Dios invita. Dios no coerciona, Dios no obliga, ¿cierto? Dios no, a ver una palabra, hermanos, Dios no qué, Dios no obliga, pues. Lo ha hecho algunas veces, pero no es lo que él hace continuamente. El llamado de Dios es una invitación. Hay poder en su sangre, hay poder en su pieza. Hay poder, y si nosotros entendiéramos que en sus manos estoy mejor, todos buscáramos a Dios. Vamos ahora a la Biblia. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. ¿Estamos listos, hermanos? Capítulo 13. Decía la Biblia en Salmos, de Jehová en la tierra, ¿y qué más decía? Su plenitud, ¿qué más? El mundo y los que quieren habitan. Yo le pertenezco a Dios, hermanos. Él es mi creador, mi formador, mi sustentador. Yo tomo y como y bebo y camino por el poder de Dios, hermanos. Ustedes que viven junto al mar, tal vez ya no lo valoran. Ya no lo contemplan, ya se aburren del mar, ya no ven el mar como común, ya lo ven diario. Yo me contemplo el mar y me gusta ver el mar, sentarme a leer mi Biblia, ver el mar, me encanta ver el mar. Ustedes ya no lo ven ya. Ya se cansaron de ver el mar. Ustedes ven a Dios aquí cara a cara, de ver este mar inmenso, es un poder de Dios, hermanos. ¿Quién de ustedes acostumbra a irse a un palo junto al mar ahí? ¿Verdad que no? Ya no lo hacen ustedes, ya se acostumbraron. Igual hacemos con Dios. Nos acostumbramos a ir a la iglesia. Ya no estamos con Él, ya no lo sentimos. Vamos a ir al Apocalipsis, capítulo 13. Vamos al versículo, capítulo 13, versículo 4. ¿Sí? Estamos en el 4. ¿Estamos listos? Hermanos. 4, ¿qué dice? ¿Adoraron a quién? Al dragón. Pregunto, ¿quién es el dragón? ¿Quién es el dragón, hermanos? No estamos seguros, ¿verdad? ¿Quién es el dragón? Satanás, así es. La Biblia está anunciando una profecía que el mundo, incluyendo Livingston, Guatemala y todo Centroamérica y todo el mundo,
van a adorar. ¿A quién van a adorar? ¿A quién? Hermano, escúcheme por favor, ya estoy terminando, escúcheme con atención. La gente no quiere adorar a Dios. Dios invita a las buenas. Y ahora el día, está mostrando la Biblia, la palabra de Dios, que el mundo que no adore a Dios va a adorar a otro. ¿Me escuchan, hermanos? Dice la palabra. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a quién? A la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar? La Biblia está mostrando, hermanos, escúchenme, iglesia, escúchenme. La iglesia, el mundo se está acercando a eso. Allá los que están jugando fútbol, básquetbol, están en la cantina, no entienden que un día todo el mundo será obligado a adorar, no a las buenas, no a las buenas. El llamado de Dios es a las buenas. El que quiera venir en pos de mí. Amén, hermanos. El que quiera venir, Dios invita. Vengan a mí a descansar. Jóvenes, yo no me arrepiento nunca de haber escuchado a Jesucristo. Fue la experiencia más maravillosa y más poderosa en mi vida. Tengo un hermano menor. Ya murió mi hermano menor. Un muchacho muy hermoso, muy guapo, un hermoso muchacho. Murió joven. Hace muchos años murió joven mi hermano. Rebelde mi hermano. Muy rebelde. Buen hermano, cariñoso, pero muy rebelde. Mi hermano mayor tomó alcohol desde los 15 años. El único que se libró fue este hermano que está aquí entre ustedes, por la gracia de Dios. Alguien tuvo la idea de llevar a este niño cuando era muchachito a la iglesia, y esa fue mi salvación, hermanos. Mis compañeros están todos muertos. Yo estoy vivo por la gracia de Jesucristo. Yo alabo a Dios, hermanos. Llevo más tiempo predicando el evangelio. Mi edad de predicación supera mi edad cronológica. Llevo más tiempo predicando el evangelio. Predico desde los 11 años, gloria a Dios por eso. Dios es mi patrón, es mi jefe y lo adoro. No estoy esperando que pase una tragedia. Ahora, hay problemas. Sigamos. El dragón existe. En Livingston hay muchas cosas malas. Hay gente que adora al diablo. Aquí en Puerto Barrios, gente que adora al diablo. Pero no hablo de eso. No estoy hablando de la gente que va a buscar al diablo y que adora al enemigo y que hace cosas malas. Aquí existe eso. Yo conviví con gente en Puerto Barrios que hacía cosas malas, maleficios y brujerías. Yo lo viví. Conocí gente que lo hacía. Aquí lo hace mucha gente. Hay un espíritu maligno en Livingston, un espíritu de indiferencia hacia Dios. Hay música, hay mundo de sexo, hay droga, hay otra gente, no con Dios. La gente no quiere entender que Dios es el dueño de Livingston, no el diablo. Sin embargo, escucha, hermano, Dios te invita. El diablo no invita. ¿Me están oyendo, hermanos? Dios invita, el diablo no invita. Y escuchen, porque ya estoy terminando. La gente que no adore a Dios, a ver, lo voy a repetir. La gente que no adore a Dios voluntariamente va a adorar al diablo obligadamente. A ver si me entendieron. La gente que no adore a Dios voluntariamente va a adorar al diablo obligadamente. ¿Me escucharon, hermanos? Lo mismo que no quieren nada con Dios. Cuando el diablo pone una ley en el mundo, a mí me adoran todos, quieran o no quieran. El diablo va a andar, quieren
El diablo dirá, por favor, vengan. Y la misma gente cristiana que no era de Dios, a las buenas, se postrarán ante el diablo. ¿Cómo dice la Biblia, hermanos? ¿Cómo dice? Adoraron al dragón. Otro versículo más. Siete y 8, por favor, hermano. Vamos terminando. 7 y 8, por favor. Hermano, no se me distraigan, por favor. Escuchen la última palabra. Escuchen, por favor. Escuchen esto, es importantísimo. La gente no quiere nada con Dios. Escuchen, hermano, escuchen esto. Yo no lo obligo a usted. Yo no lo coerciono. No quiero meterle miedo a usted. Usted haga lo que usted quiera hacer, lo que quiera hacer. Pero quiero mostrar la palabra de Dios viva y auténtica. Quiero mostrar el camino de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Escuchen. A la bestia se le permitió, ¿qué cosa? Escuchen, hermano, con atención. A la bestia que fue enviada por el dragón se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Escuchen, hermano, escuchen. Pongan atención. La Biblia dice que el dragón, que es el diablo, le dio poder a la bestia. Y que la bestia va a pelear contra ¿quiénes? Contra nosotros. ¿Me escuchan? El dragón le dio poder a la bestia, un poder religioso. Y este poder religioso y también político va a perseguir a la iglesia, a los santos. Hay un texto una palabra que no me gusta, que está ahí. Ahí está. No me gusta, pero ahí está ahí. ¿Qué dice? Contra los santos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Hermano, escúcheme, por favor. Habrá un momento en que la iglesia será perseguida, aparentemente vencida. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el montón de cristianos en las iglesias la van a abandonar. ¿Está oyendo, hermano? ¿Me está oyendo? ¿Me está oyendo o no? La Biblia dice que la gran mayoría va a abandonar. Muchos llamados, poquitos. Dios quiera que usted se mantenga firme. Hermano, ¿me oyen? Firmes. Se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué más dice? Vencerlos. También se le dio autoridad sobre quiénes. Hablamos de un poder maligno, de la bestia perseguidora. Tendrá poder sobre quiénes más, hermanos. ¿Sobre quiénes? La tribu, pueblo, lengua. Escuche, habrá un poder en el mundo que va a dominar al mundo entero. Va a ser una perseguidora contra la iglesia y, entre comillas, va a vencer a la iglesia, aparentemente. Pero Dios nunca pierde. Amén, hermanos. Dios nunca pierde. La bestia va a hacer que todo el mundo, escúcheme, que todo el mundo adore al dragón. Bueno, mejor no lo digo. No quiero problemas. Y no es que me da problemas, no me da miedo los problemas, es que después lo digo mejor. Verso 8. Verso 8, ¿qué dice? Escucha, hermano, profecía. La adoraron. ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermanos? ¿A quién? ¿A Dios? ¿A Dios, hermanos? No. La Biblia dice, la palabra inspirada, la palabra poderosa dice que Dios dice, vengan a mí con amor. El diablo no. El diablo pone su estatua, se guarda con Nabucodonosor, puso la estatua y dijo, el que no la adore, ¿qué va a pasar? Al fuego.
¿Me escucha, hermano? El diablo no ha cambiado. Su método es la crueldad, su método es el miedo, la muerte. El diablo dice, ¿me adoras o te mueres? Dice Dios, yo soy el dueño. Óigame bien, Dios es el dueño y no nos obliga. Y el diablo sí obliga. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Me están escuchando? El diablo es malo y obliga, Dios no obliga. Pero muchos que no quieren hoy ir a Dios voluntariamente van a adorar al diablo. ¿Cómo? Obligadamente. Y están aquí están esta noche, aquí están. Aquí estamos. La adoraron todos. ¿Quiénes? Los moradores de ¿dónde? La tierra. Cuyos nombres, ahí está el problema. ¿No estaban dónde? ¿Dónde? En el libro de la vida. Entonces, hermanos, todo, escúchenme bien. Si quiero explicarlo, pero el tiempo se me vence. Miren, la gente piensa así: yo no soy cristiano, yo puedo bailar, puedo fornicar, puedo emborracharme. La Biblia es para los cristianos. Oigan bien, la palabra dice que todos le pertenecemos a Dios. Amén, hermanos. El borracho, el mujeriego, el drogadicto, en realidad le pertenece a Dios. Porque Dios es quien, hermanos, ¿qué es Dios, hermanos? ¿El qué? El creador. ¿Sí o no? Pregunto. ¿Me voy a robar una flor aquí? ¿Quién hizo la flor? ¿Seguros? ¿Quién hizo esta belleza, hermanos? No se deja agarrar. ¿Quién hizo esta belleza? ¿Quién la hizo? ¿La hizo Dios? ¿Con su qué? ¿Con su qué la hizo? Con su gran poder. Este es Dios, miren. Este es Dios. Pregunto, ¿el diablo qué el diablo ha construido? ¿El diablo qué ha edificado? ¿Que el diablo qué ha creado, hermanos? Nada. Bueno, sí que ha creado muchas cosas: muerte, dolor. Pero qué raro, ¿verdad? El ser humano prefiere al diablo que a Jesús. Ay, que la iglesia es muy aburrida. No le hablo de iglesia, le hablo de salvación y vida eterna esta noche. Salvación y vida eterna. Pregunto esa noche: ¿a quién va a elegir usted? ¿A quién va a elegir usted? Hermanos, jovencitas, ¿a quién van a elegir ustedes? Hermanos, ¿cuándo dejaremos la tibieza? Los dos caminos. ¿Saben cuánto valía entrar al partido de fútbol en México, en el Mundial? ¿Cuánto valía un partido? 9,000 pesos. Cuando el partido era en México, era un partido de los más no tan importantes, pagándolo correctamente, pero pagándolo por afuera eran 30,000. Y la gente pagaba 15,000, 20,000 quetzales, 30,000 por un partido de fútbol. ¿Sí? Yo quiero escuchar esta noche algo especial. Voy a escuchar un canto ahorita. Y este canto, usted va a escuchar las palabras. Necesito que usted escuche estas palabras de este canto. Amén, hermanos. Lo va a escuchar usted y después vamos a orar. Que Dios bendiga a mi hermana a cantar este canto y usted a escuchar.
Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito pensar que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor siempre al despertar. Necesito yo hacer de mi seguridad. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que Él me ayudará. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor. Al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor. Es mi Salvador. Necesito de Él. Es mi Salvador. Necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Que es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza o dolor. Al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor. Es mi Salvador. Necesito de Él. Es mi Salvador. Gloria a Dios, hermanos. Necesito al Señor. El día que yo estoy lejos de Dios, me enojo, estoy intranquilo, no tengo la paz, la sabiduría, cometo errores. Yo públicamente digo aquí, yo lo necesito. Yo pregunto, ¿quién no lo necesita? Esta noche es un día muy importante para mí. Anoche dormí viendo a un muchacho muriéndose. Gloria a Dios, el joven hoy se despertó. Hay un Dios que yo adoro, que es poderoso, hermanos. Gloria a Dios por eso. Quisiera contarles tanta experiencia, me siento tentado a contarles.
Dios es grande, hermanos, jóvenes. Poderoso es Dios. Les cuento mañana la experiencia. Cuando yo fui a predicar a un lado y un muchacho, yo bajé del tren, aquel día pues usábamos tren. Bajé del tren con mi mochila a predicar y un sicario me siguió todo el camino. Yo sentía que venía alguien detrás de mí, un muchacho sin experiencia, yo. Él venía con la pistola. Mañana le voy a contar qué pasó. Dios es grande, hermano. Yo adoro a un Dios grande y poderoso. Pero Él invita, Él no obliga. Hermano cristiano, esta noche, como dice el título, decídete por Jesús. Yo no obligo a nadie, no coerciono a nadie, no. Pero pregunto algo esta noche. ¿Habrá algún padre que quiera que su familia sea bendecida? ¿Alguna mamá que quiera que su ejemplo sea poderoso en su familia? Una mamá que quiera que sus hijas crezcan poderosas y bendecidas y fructíferas. Si hay una mamá consciente de que cuesta criar hijos hoy, que quiere apoyar a sus hijas en la mano de Dios. Hermanos, cuesta educar hijos hoy, ¿sí o no, hermanos? Complicado. ¿Usted quiere a Dios? Venga acá, quiero orar por usted. Una madre consciente, un papá consciente. Venga, yo quiero orar por sus hijos, por su familia. Con Dios no gana, perdón, Dios no pierde, con Dios ganamos siempre. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguna madre que quiera orar por sus hijos? Venga. ¿Alguna madre que quiera ver a sus hijos en el cielo? ¿Algún padre que quiera ver a sus hijos en el cielo? Venga. Con usted comenzamos. Conmigo se comienza. Gloria a Dios, hermano. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Qué bueno. Van a traer a su hijo, qué bueno, excelente. Ella también trae a su muchacho, excelente. Sí. Le van a traer a sus hijos, ¿verdad? Excelente, hermano. La felicito. Amén. ¿Cómo? Usted está aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Qué belleza. Dios te bendiga, hijo. Dios te ama también. Cambiemos de vida, compañero. Un muchacho guapo, igual que David. Cambiemos. Pase ahí, vamos a hablar por usted. Pase aquí. Para su vida. Ok, Misael. Pase ahí, vamos a hablar por usted también. Bendiciones, hermano. Dios lo ama. Póngase ahí, póngase ahí. Póngase ahí. Venga para acá, no se vaya, venga para acá. Bien, vamos a orar. Hermanos, vamos a orar por la juventud de Livingston, por este hermoso pueblo de Livingston también. Dios tiene almas en este lugar. Y cuando Cristo venga, vendrá por muchos hombres y mujeres de Livingston también, hermanos. De aquí se levantará mucha gente para el cielo. Espero que usted esté ahí en ese grupo. Sí. Y me voy a arrodillar. Si falta un padre, venga por favor. No se vaya sin orar por sus hijos, por favor. Vamos a bendecir a sus hijos esta noche. Hijos rebeldes, hijas que no quieren obedecer, hijas con problemas. Busquemos el Espíritu Santo, el único que puede ayudarnos, hermanos, el único. Vamos a orar.
Excelentísimo Padre, soberano Rey de Reyes, el auténtico dueño de este mundo, este mar que vemos aquí alrededor nuestro fue creado por la mano omnipotente del Creador. Las nubes, el cielo, fueron creadas por el Dios eterno. Y si Dios creó el mundo, y si el mundo le cabe a Dios en sus manos, ¿qué no podrá hacer Dios con su pueblo esta noche? Hay poder en Jesucristo. El diablo ya fue vencido en la cruz de Calvario. Oh Padre, esta noche me siento obligado, constreñido de bendecir a estos niños presentes, esta juventud presente. Hay muchos muchachos que no quieren nada con Dios. Quieren disfrutar del mundo perdido. Quieren disfrutar del pecado, de la música perdida del mundo. Porque lo que es del mundo es atractivo. Lo del mundo es sensual, es alegre. El origen de mis hermanos viene de un mundo perdido, de música perdida, de costumbres de paganismo. Pero en el nombre de Jesucristo hoy se quebrantan esas cadenas. Oh Dios mío, bendice a los papás aquí presentes. Por favor, Señor, danos padres más conscientes de que no somos los dueños, somos instrumentos para educar a estos niños y jóvenes y llevarlos al cielo, Padre. Y para que un niño entre al cielo, primero debe entrar el papá y la mamá. Tu palabra dice, y dijo Dios a Noé, entra tú al arca, junto con tu familia. Primero entra Noé y después la familia. ¿Cuántos padres aquí hay presentes, lejos de Dios, sin consagración, sin dedicación, sin compromiso, creyendo que trayendo la comida es suficiente? Es bueno y es importante, pero lo más importante es guiar a los hijos a la eternidad, a la victoria total. Oh Dios mío, abre los cielos, abre esas ventanas y derrama a cada familia bendición hasta que sobreabunde. Toca a nuestros hijos, santifícalos, purifícalos, quita su rebeldía, quita su pereza, transforma ese cerebro, esa mente, por favor, Señor. Cambia esa sangre tóxica, esos pensamientos que tienden al pecado, al sexo, a la música, a la rebelión. Y que el que reine en Livingston sea el Dios eterno, el Todopoderoso. Por lo menos en mi familia. Como dijo el gran profeta, yo y mi casa serviremos a Jehová. Comienza a derramar bendiciones. Que mi familia y mi hogar sea un centro poderoso para Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, protégelos, que mis hermanos sean valientes, guerreros en favor del Evangelio. Limpia y perdona nuestros pecados y que la gracia de Dios descienda a Livingston también. También oramos por Misael, ya que el joven pide por Misael, que Jehová bendiga esa vida, que se haga tu voluntad, Señor bendito. Que ese joven se arrepienta y busque a Dios. Porque si no lo hacemos voluntariamente con Dios, lo haremos obligadamente con el diablo. Gloria a Dios esta noche. Dios ha vencido hoy y vencerá siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. A ver, hijito, dame la mano. Dame esa mano, muchacho.